y les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Samuel 25. Ya hace un rato que hicimos una pausa en Samuel, hoy vamos a retomarlo. 1 Samuel 25. Y antes de leerlo, quiero recordarles en qué momento de Samuel estamos. Recordarles que Samuel, primera y segunda, realmente son un solo libro, así como primera de Crónicas y segunda de Crónicas, primera de Reyes y segunda de Reyes son un solo libro. Y estamos en ese momento en que Saúl, siendo rey, pero el rey, si bien es cierto, ungido por Dios, pero desechado por Dios, está persiguiendo al nuevo rey ungido por Dios, que es David. Y hemos visto que han habido situaciones en las que Saúl cada vez está acercándose más y más a David. Al punto que en el capítulo anterior, el capítulo 24, vemos a un Saúl que entra a una cueva, justo en esa cueva donde está David y sus hombres. Y sus hombres están así como, te lo puse en bandeja, mátalo. Y David contiene a sus hombres. Le dice, no voy a deshonrar al ungido de Dios. Y de hecho él muestra evidencias de su lealtad, primeramente para con Dios, pero también para con aquel que Dios ha puesto sobre su pueblo. Y esto resultó en un cese al fuego de parte de Saúl. Y ahora en el capítulo 25 lo que vamos a ver es qué sucedió en medio de ese cese al fuego, que solo dura el capítulo 25. Entonces vamos a orar y luego vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y te pedimos, Señor, que hoy nos concedas vernos. Tu palabra, tú nos enseñas en tu palabra que tu palabra es como un espejo. Que nos concedas vernos a nosotros mismos y ver nuestra necesidad de Cristo. Ver nuestra necesidad de tu provisión, de tu cuidado, aún del cuerpo de Cristo también, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos ilumines y nos concedas entender. Padre, te pido, Señor, que aún en medio de mi indignidad, Señor, me concedas ser usado para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a hablar de el furioso, la bella y el bestia. Así que vamos a comenzar con el versículo 1. Y dice, murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Panarán. Samuel llegó al fin de sus días. Samuel, este hombre que sirvió fielmente al pueblo como profeta, como sacerdote, como juez, este hombre que ungió a los primeros 2 reyes del pueblo, murió. Ha de haber sido algo triste para este pueblo. Pero también es algo que nos enseña que nuestra esperanza no debía estar puesta en Samuel. Nosotros estamos en espera de aquel que es el gran sumo sacerdote, para que vuelva otra vez. Estamos en espera de aquel que vuelve para juzgar a las naciones. Estamos en espera de aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores, en quien todas las promesas se cumplen. Estamos en espera de Cristo. Samuel es uno de nuestros hermanos, que también está en espera de ese día glorioso en que habremos de ser levantados para juntarnos con nuestro Dios. Y es lo único que menciona de la muerte de Samuel. Pero luego nos dice que David se levantó, se fue para Parán, y donde el pasaje ahora va a enfocarse en esos 3 que les hablé al inicio. En David y una pareja que vivía en esa región. Y vamos a leer los versículos del 2 al 8. Y dicen, y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail.
y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 hombres y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre. Y les diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Ya vimos, el esposo se llamaba Nabal, y cuando pensamos en Nabal, si quieren leer ahí el versículo 25, cuando pensamos en Nabal, uno lo primero que piensa es: ¿qué pasa con los papás de hoy en día? ¿Cómo es posible que un papá le ponga a su hijo por nombre necio? Eso es lo que significa Nabal, significa necio. Pero no necio en el sentido que lo usamos en nuestros días. En nuestros días aquí le decimos necio a aquel niño que no quiere obedecer. Y le decimos: no sea necio, en un sentido de desobediencia. Pero la necedad en términos bíblicos va mucho más allá de la desobediencia. La necedad en términos bíblicos es como lo expresa Proverbios, dando la idea de un impío. Padres, cuidado con los nombres que le ponen a sus hijos. ¿Quién le quiere poner a su hijo impío? Sin embargo, este hombre resulta que no solo era nombre, esta era su manera de ser. Con esto no estoy diciendo que el nombre que le pongan así va a ser su hijo. Pero es que resulta que el nombre de este hombre lo escribía muy bien a él. Y si revisamos ahí el versículo 3, nos da 2 características que son típicas de un necio. Nos dice que este hombre era áspero. Cuando dice áspero se refiere a una persona innecesariamente severa, una persona innecesariamente tosca, innecesariamente dura con otros. Y también se nos dice que era malo en sus tratos. Esta era una persona impía, era una persona injuriosa, que al momento de relacionarse con otros sentía placer en dejar alguna herida. Este era Nabal. Y de la necedad de Nabal nos vamos a dar cuenta que no solo el Espíritu Santo testifica en el texto, no, también uno de sus criados testifica de su necedad, y su misma esposa va a testificar de esta necedad y sus mismas actitudes también. Este hombre, además de ser necio, nos dice la Escritura, que era muy rico. Este era un ganadero. Este era un ganadero que tenía 4,000 cabezas de ganado, solo que no era res, eran ovejas y cabras. Pero igual, es una vastedad de animales. Era un hombre muy, muy rico y estaba ya en una época en la que, si fuera agricultor, diríamos de cosecha. Estaba en el tiempo de esquilar las ovejas y tenía una gran celebración. Y David, si recordamos el trasfondo de David, siendo un pastor experimentado, que él solo cuidaba los rebaños de su papá, de osos y de leones, no estando solo, sino con todo su ejército, estuvieron cuidándole a Nabal de gratis, no solo a sus ovejas, sino también a sus pastores. De modo que nunca, según dice el versículo 7, les faltó nada. Ni un tan solo animal les hizo falta.
Ni una tan sola herramienta se les perdió. Los cuidaron. Esto significa que para Nabal este era un año sin pérdidas. Este era un año en el que era más rico de lo normal. Por otro lado, el texto nos habla, ahí mismo en el versículo 3, acerca de su esposa. Su esposa que se llama Abigail. Nombre que significa el gozo de mi padre. Eso significa tu nombre, Abi. El gozo de mi padre. Y se nos dice que esta mujer era inteligente. Literalmente lo que está diciendo cuando se traduce inteligente es de buen entendimiento. Era una persona que podía discernir. Tenía la capacidad de juzgar bien las situaciones. No juzgar en el sentido de condenar, sino de pensar bien en las circunstancias. Y encima se nos dice que era una mujer de hermosa apariencia. Entonces podemos ver que en resumen, en esta familia, entre Nabal y Abigail, lo que teníamos era a la bella y al bestia. Y sabiendo que Nabal estaba ahí en el desierto esquilando las ovejas, David manda una comitiva de jóvenes para saludarle, para visitarle en nombre de David, para hacer que supiera que habían estado cuidando de sus bienes y de sus obreros, y para solicitarle una ayuda de lo que tuviera a la mano para alimentar a sus hombres en vista de la gran celebración que tenía. Una celebración que más adelante nos dice que era como la de un rey. Veamos la respuesta de Nabal a David, hermanos, versículos 9 al 13. Dice: cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. ¿He de tomar de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores? ¿Y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco? Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Nabal pretendía ofender a David. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Lo logró. Lo logró. Miren lo que dice Isaías 32. Pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor. Escucha esta parte: para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. ¿Recuerdan las palabras de Nabal? ¿He de darle yo de mi carne, de mi agua? Nabal era el tipo de persona que no le importaba herir con tal de hacerse notar. ¿Notaron la respuesta, hermanos? ¿Y quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? No es que no supiera quién era David. Él mismo está mostrando que sabe al decir que es el hijo de Isaí. Él mismo está mostrando que sabe quién es cuando dice que está huyendo de su señor, de Saúl. Lo que está mostrando es desprecio para David. ¿Y quién es David para que me mande a pedir esas cosas? Mi agua se la voy a dar a... No. Esa es una característica del necio, hermanos. El necio busca ser tosco con sus palabras, hiriente con sus palabras. Y le es fácil encontrar problemas por sus palabras. Y si no los encuentra, generarlos con sus palabras. Mira lo que dice Proverbios: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón.
Y es lo que vemos en Nabal. Una persona que se mostró grosero, orgulloso, egoísta, malagradecido, nada hospitalario. Todas esas cualidades de un necio. A él no le importaba la necesidad que otros tuvieran, aun cuando esos otros le sirvieran voluntariamente a él. No le importaba. El necio habla más de la cuenta. El necio es imprudente. Y es lo que vemos en Nabal. Pudiendo responder simple y sencillamente, mire David, esto yo no lo tenía contemplado, entonces esta vez tengo que decirle no. Y no habría ofensa. Pero él no solo dice no, sino que lo dice de una manera en la que se asegura de ofender. Es una característica del necio. Y hermanos, a veces así somos. A veces nos comportamos de estas maneras, egoístas, groseros, malagradecidos, nada hospitalarios, orgullosos, ásperos, tratando mal a las personas. A veces así somos necios. Recuerde que el término necio no es el término que usamos en nuestros días. Es la idea de impiedad. Lo contrario a la devoción a Dios. Pues veamos, hermanos. Antes de eso, Proverbios tiene más que decir, y ustedes lo saben, acerca del necio. Dice, es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enreda en ellas. Es lo que estamos viendo con Nabal. Él pudo haberse evitado un problema, pero su boca estaba lista más bien para generar problemas. Para generar problemas. Nabal no tenía necesidad de provocar a David, pero su necedad le brotaba por los poros. Procuraba ofender y ¿qué hizo? Lo logra, provocando que David se levantara contra él, porque esa es la manera como se comporta el necio. Provoca, busca frecuentemente meterse en conflictos. Veamos qué sucede en los próximos 4 versículos, hermanos. Versículos 14 al 17. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día. Todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Hermanos, ¿por qué el mozo de Nabal no le avisó a Nabal de estas circunstancias? Porque el mozo era sabio. Por eso no fue a avisarle a Nabal. Miren lo que dice Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Este mozo lo que hizo fue buscar a una persona sabia. Se va a donde Abigail, que ya vimos que era una mujer no solo hermosa, sino de buen entendimiento. Una mujer que tenía discernimiento. Y le explica la situación. El mozo también no solo conoce el carácter de Nabal, también conoce el carácter de Abigail. Sabe que es una mujer sabia y la anima a meditar. Dice, piensa en esta situación para ver qué vamos a hacer, porque este hombre provocó a David y David ya viene en camino. David ya viene en camino y viene para destruirnos. Este hombre actúa sabiamente buscando más sabiduría. Nabal lo describe el mozo como una persona indigna. Hermanos, esta palabra indigna es la misma palabra que en 1 Samuel se usa en el capítulo 2 para describir a los hijos de Elí.
Ofni y Finés. Dice que eran indignos. Y la palabra que usa ahí es Belial. La idea ahí es que eran personas nocivas. Eran personas nocivas, perniciosas. Y esa es la manera como el mozo describe, como su criado describe a su señor. Hermanos, cuidado cómo tratamos a nuestros empleados. Cuidado si el testimonio que estamos dando es de ser personas beliales en el trato con nuestros empleados. Esa palabra hace referencia a perversidad. Y no solo eso, el mozo viene y dice, vengo con vos, le dice, porque es que con ese hombre hasta hablar es difícil. No hay manera de hacerlo entrar en razón. Veamos qué hace Abigail, hermanos. Versículos 18 al 22. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Qué sucedió? ¿Se acabó la fiesta de Nabal? Ni lo menciona. Ni le hizo falta esto a Nabal, hermanos. Sigamos. Y dijo a sus mozos, id delante de mí, he aquí, yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David, preste atención, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. ¿Qué hizo Abigail, hermanos? ¿Acaso era ella la indicada para ir a convencer a su esposo de que cambiara de parecer? No. No. Ya vimos. No discuta con el necio. Es lo que la palabra dice. No discuta con el necio. Se va a enojar con usted. Se va a reír de usted. No discuta con el necio. No, pero yo lo puedo convencer. No, la escritura dice no lo haga. No lo haga. Proverbio 29 dice, cuando un sabio tiene controversia con un necio, este se enoja o se ríe y no hay sosiego. Esto significa que Abigail no amaba a su esposo y lo traicionó. No, hermanos. Por el amor que le tenía a su esposo, no se fue a discutir con él. Era perder el tiempo. Lo que hizo fue preparar algo para arreglar la situación. Note que esta era una mujer que actúa con sabiduría y diligencia. Fíjese por favor en los versículos 18. Dice que ella actuó rápidamente. 23, rápidamente. 34, pronto. 42, rápidamente. Esta era una mujer diligente. Esta era una mujer que cuando miraba un problema no esperaba a ver que alguien más lo arreglara. No, era una mujer sabia. Ella actuó realmente a favor de su necio esposo y de su casa. Montaron esas provisiones en asnos. No era poco lo que llevaban. Ocupaban varios animales, pero no dijo nada a Nabal. ¿Por qué no habrá dicho nada a Nabal? ¿Es que no respetaba su liderazgo? No, es que se trataba de salvarlo, y para salvarlo no era el momento de discutir. Era el momento de actuar con sabiduría, y algo que Nabal no tenía. Nabal lo hubiera retrasado dándole las razones por las cuales no había que darle nada a David. Además, David ya estaba en camino. David ya había comenzado su campaña de venganza. Así que no era algo a lo que se le podía dar espera.
y menos si se conocía la consigna de David, de que antes que llegara la mañana ninguna persona, ningún varón, dice ahí, quedaría en pie de esa casa. Ahora, esto tiene que llamarnos la atención también, porque ahora resulta que no hay una persona actuando como necio, hay dos personas actuando como necios. Y por eso tenemos el relato del furioso, la bella y el bestia, ¿verdad? Entregarse a la ira rápidamente, reaccionar con ira explosivamente, es otra de las características del necio. El no detenerse a meditar, el no detenerse a pensar, el buscar la contienda con rapidez. Y es aquí, hermanos, donde esto debe hacernos caer en razón a nosotros. En especial cuando decimos, yo jamás actuaría de esta manera. Rudy hacía alusión a eso hace un rato. No, hermanos, sí lo hacemos. Y si aún no hemos actuado neciamente en alguna circunstancia, solamente ha sido por la gracia de Dios. Pero en otras circunstancias sí hemos actuado con necedad. Y aún podríamos estar incumpliendo los mismos principios como David. El capítulo anterior estaba conteniendo a sus hombres. No, ninguno de ustedes va a matar al rey, por impío que sea. No. Y este era Saúl, un hombre que lo estaba persiguiendo a él para matarlo. Pero ahora en este capítulo, lo que estamos viendo a un David sin mecha. No de mecha corta, sin mecha. Ya inmediatamente yendo a imitar lo que Saúl y Doeg hicieron en el campamento de Ahimelech, en una campaña hacia una masacre por las palabras de un hombre necio. Entonces, hermanos, esto no se trata de otra persona en la que estamos pensando ahorita, a esta persona sería bueno que escuche estas palabras. No, se trata de que nosotros, si este era un hombre conforme al corazón de Dios, nosotros también estamos en estas circunstancias. Hoy podríamos estar viviendo de acuerdo a un principio de la Escritura y mañana solo cambia el momento, las personas y las circunstancias y podríamos estar quebrantando el mismo principio. Porque así es nuestro corazón. Así es nuestro corazón. Somos personas necesitadas de instrucción constante de Dios y de la ayuda de otros, en especial de la familia de la fe. Somos personas necesitadas de que Dios ponga obstáculos en nuestro camino muchas veces para no hacer el mal que nuestro corazón quiere hacer. Veamos los versículos 23 hasta el 31, hermanos. Aquí vamos a ver la intervención de Abigail. Cuando Abigail vio a David, ¿qué hizo, hermanos? Se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de él, delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío. Quiero que le preste atención a cuánto énfasis hace ella en Señor mío. Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva,
Porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, entonces esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Si bien es cierto, en este capítulo vemos a uno de los necios más grandes de la Biblia, estamos viendo también a una de las mujeres más sabias. A una de las mujeres más sabias, o uno de los discursos más sabios que podemos encontrar, si no en toda la Escritura, en estos libros de Samuel. Cuando Abigail vio a David, ¿qué hizo? Ella supo de inmediato que había un sentido de urgencia en lo que estaba sucediendo ahí. Y lo que hace es corre, baja a prisa y se postra. No solo se postra, sino que va a sus pies, delante de él. Y sus primeras palabras son: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Presta atención a lo que está haciendo esta mujer, hermano. Ella estaba ofreciéndose en sustitución por su esposo. Abigail estaba actuando con el propósito de aplacar la ira del rey. Es lo que se llama propiciación. Ella estaba buscando ser la propiciación por Nabal y su casa delante de la ira de David. Aun si eso le costaba la vida, estaba dispuesta a recibir las consecuencias por la falta de su esposo. Y sin excusas. Si se fijan, no llegó, es que miren, Nabal tiene problemas y es que, no, sin excusas. ¿A quién nos recuerda eso, hermanos? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Él pagó por nosotros. Él aplacó la justa ira que había contra nosotros. No solo eso, Abigail le hace saber que ella no se enteró de la situación. No solo eso, también le hace saber algunas de las cualidades de su esposo. Y mire, dice, es que este hombre es indigno. Este hombre es un Belial. ¿Cómo así? ¿Está hablando mal de su esposo? No, está salvando a su esposo. No está traicionando a su esposo, está hablando la verdad, procurando salvar a su esposo. Con esto no estamos diciendo, esposas, vayan a decir todos los pecados. No. Estas fueron circunstancias específicas, particulares, en las que hablar este tipo de verdades realmente traería salvación. ¿Qué hacía el Evangelio, hermanos? El Evangelio inicia con el pecado, hablando de nuestro propio pecado. Cristo no vino solamente para, es que vamos a pasarla bien, no, vino para salvarnos de nuestros pecados. No solo eso, dice que este era un hombre que hacía honor a su nombre. Es Nabal y está lleno de lo que su nombre dice que está lleno, en necedad. Y Abigail no solo habló estas cosas, sino que también le recordó que la justicia debía dejarle en las manos del Señor y que el Señor había hecho promesas para con él. Y esta mujer sabía quién era David también y sabía lo que Dios había prometido a David, porque le recuerda que llegará un momento en que Dios lo va a poner por príncipe. La palabra para príncipe es la misma para rey en algunas circunstancias, que Dios lo habría de poner como gobernante sobre su pueblo. Y estaba ahí para evitar que se convirtiera en otro Saúl, en otro Doeg, al masacrar a Nabal y a su casa, por
la pura providencia misericordiosa de Dios. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de personas así? Que sean un obstáculo para nuestro pecado. Veamos la respuesta de David, hermanos, 32 al 35. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. David estaba agradecido, hermanos. Muchas veces en nuestra mente lo que estamos pensando es: no, es que ir a hablar con esta persona de estas cosas es muy yuca. Hermanos, si somos personas a las que Dios está transformando y trabajando en nosotros, si somos personas que no estamos entregados a la necedad, algo que va a agradecer una persona redimida es que Dios use a otros para seguir haciendo la obra de Dios en nosotros, rescatándonos de nuestros pecados. Y eso es lo que esta mujer estaba haciendo para David: un estorbo para su pecado, un obstáculo para su pecado. Sin ser odiosa, no, humilde más bien, inteligente, diligente. Y David lo agradece. Y David alaba a Dios por eso. Veamos versículos 36 al 38. Entonces Abigail regresó a Nabal. Y he aquí, él tenía un banquete en su casa. La fiesta seguía, hermanos, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Dios no tarda su juicio como algunos lo tienen por tardanza. Él es juez justo. Siempre, hermanos. Siempre. Él es juez justo. Le hubiera bastado a Nabal invitar a David y a los hombres a la fiesta, a que participaran del banquete. Se hubiera hecho nuevos amigos. Habría evitado muchos dolores. De repente le habrían seguido cuidando sus rebaños. Pero como todo necio, decidió que lo mejor era darse a escuchar de una manera tosca, hiriente, enredándose en el conflicto como un buen necio. 39 hasta el final. 9 hasta el final. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor, que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió a hablar con Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo: he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que le atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron mujeres suyas, pues Saúl había dado a su hija Mical
mujer de David, Apalti, hijo de Lais, que era de Galim. Note la reacción de Abigail cuando vienen los hombres. No es así como, ¿verdad? No, humilde, tu sierva, estoy para servirte. Y no vamos a hablar acerca de qué tan adecuada era esta situación. Lo que sí les puedo decir es que el pasaje literalmente puede traducirse como, y David tomó, en vez de había tomado, y David tomó a Ahinoam, dando la idea que más bien Abigail es tomada primero como su esposa y luego Ahinoam. ¿Estamos diciendo que era lo mejor? No, para nada. No estamos sugiriendo que estas eran las mejores circunstancias en cuanto a la conducta de David. Sin embargo, lo que sí estamos diciendo es que el esposo de Abigail había muerto y ella no está llegando a ser una segunda esposa. Realmente está llegando a ser una segunda primera esposa en vista de que Mical, Saúl la había entregado a otro hombre. ¿Qué hay para nosotros aquí, hermanos? En este pasaje largo que tenía miedo de no terminarlo antes de la 1. Esposos, vamos a comenzar con ustedes como generalmente. Si son de los que hablan mucho y piensan que siempre tienen la razón, si somos de los que hablamos mucho y pensamos que siempre tenemos la razón, o de los que no solemos estar disponibles o dispuestos cuando nuestra esposa quiere hablar, necesitamos releer este pasaje. Esposos, si somos imprudentes, iracundos, precipitados en nuestras reacciones, arrogantes, aquí tenemos un espejo para nosotros. Un espejo en el cual necesitamos vernos, no solo para ver cómo otros nos ven, sino para ver cómo Dios nos ve y la gran necesidad que tenemos de Cristo. Ser necio no es algo poco. Ser necio es equivalente a ser impío. Pero hay solución en Cristo Jesús. En Cristo hay perdón para nuestra impiedad, hermanos. Necesitamos a Cristo Jesús, el cual cuando estaba delante de necios, ¿qué hacía? Callaba. Cuando estaba delante de necesitados, era generoso, era amable, se compadecía. Dios es el único capaz de sacarnos de nuestra necedad por medio de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 1. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Esa es la manera como salimos de nuestra necedad. Así que, hermanos, debemos dar gracias a Dios por cada ocasión en la que nuestras esposas actúan para protegernos de nosotros mismos. Nuestras esposas son una bendición para nuestras vidas, aunque en esos momentos no querramos reconocerlo. 2, padres, madres. Cuando digo padres va federalmente. Padres, abuelos, tíos. No pensemos que la necedad solo es algo que algunos personajes perversos de la Biblia tienen. La necedad está presente desde que el pecado está presente en nuestras vidas. Mire lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Hermanos, no disciplinar a nuestros hijos, no corregir a nuestros hijos, es estar de acuerdo en que se conviertan en necios expertos en el futuro. Porque ya la necedad está en su corazón. Es necesario, hermanos, por amor a nuestros hijos, la disciplina a nuestros hijos. No disciplinar a nuestros hijos trae consecuencias desastrosas para la familia. Proverbios 19:13 dice, el hijo necio es ruina de su padre.
Necesitamos confiar en la palabra de Dios y disciplinar a nuestros hijos. Eso trae bienestar para la familia. Mira lo que dice Proverbios 15. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Hijos, ustedes mismos pueden saber si son necios o si están actuando como necios o no. Escuchen lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 15. El necio rechaza la disciplina de su padre. Hijos, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. ¿Cuántas veces no actuamos como necios? Cuando éramos disciplinados y lo que hacíamos era seguir en nuestra rebeldía. Me apunto de primero en la lista, hermanos. Hijos, cuando sean amonestados o disciplinados por sus papás, den gracias a Dios de que Dios les ha dado padres que les aman lo suficiente para ponerse en esa tarea incómoda de apartarles de su pecado. No solo de castigarles, no, de apartarles de su pecado, lo cual debe ser la motivación. Hermanos, todos, no caigamos en la trampa de pensar de que nosotros podemos cambiar al necio. No podemos, ya leímos el pasaje. No hables a oídos del necio, porque te despreciará. La única esperanza del necio es el Evangelio. Cristo es la solución, hermanos. No solo para otros, para nosotros mismos también. ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Así que, hermanos, hoy podemos dar gracias a Dios por su amor y misericordia, al usar a otros a nuestro alrededor para frustrar nuestros propósitos, cuando en nuestros propósitos hay necedad. Cuando estamos planeando algo que no es bueno y de repente por alguna razón una persona frustra esos planes, gracias a Dios por esa persona. Dios no solo contuvo a David, sino que también le recordó sus promesas, le animó y lo instruyó. Hermanos, seamos de ánimo unos para otros. Instruyámonos, recordémonos las promesas de Dios unos a otros y que Dios nos conceda hermanos a quienes escuchar, hermanos que sean así cerca de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, ¿cuántas veces no hemos actuado con necedad, Señor, en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos despreciado tu instrucción, tus palabras, tus promesas, tu carácter mismo, Señor, para llevar a cabo nuestros planes indignos, perversos, beliales? Perdónanos, Señor. Pero también te agradecemos, Señor, porque a través de Cristo estás transformándonos. Te agradecemos, Señor, porque pones personas a nuestro alrededor que sea un obstáculo, Señor, a nuestro pecado. Y te suplicamos, Padre, que nos permitas reaccionar con sabiduría, con gratitud ante aquellas personas, Señor, que tú pones, con alabanza a tu nombre por mostrar tu bondad al rescatarnos de nuestros propios pecados, Señor. Te suplicamos también, Señor, que nos hagas personas que llevan el mensaje de tu evangelio, no que se ponen a discutir necedades, Señor, y caer en la trampa de discusiones sin fruto, sino que ponemos a Cristo como mensaje central de nuestra vida, Señor, y nuestra gran necesidad de Él, y tu gran amor en entregarlo por nosotros. Guíanos, Señor, para poder vivir como sabios y no como necios, porque solos no podemos. En Cristo Jesús. Amén y amén.